Plutarco Elías Calles fue uno de los líderes de la revolución. Asumió la presidencia de México en 1924 y su injerencia en el poder se extendió a los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. A este periodo, de 1928 a 1934, se le conoce como el Maximato. Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario con la idea de gobernar mediante instituciones republicanas, pero sus ideas liberales y su intolerancia religiosa le llevaron a lanzar al ejército contra el pueblo católico de México. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza fue gobernador de Sonora y secretario de Gobernación durante la presidencia de Álvaro Obregón. Ya como presidente de México, en 1926 pidió al Congreso poderes extraordinarios para reformar el Código Penal y aplicar la Constitución de 1917. Estas disposiciones, conocidas como Ley Calles, se derivaron en un laicismo anticlerical que provocó la suspensión de todos los actos de carácter religioso, el cierre de las iglesias y la resistencia armada, conocida como la Cristiada. El 14 de junio de 1926 fue aprobada la llamada Ley Calles, que contenía 33 artículos atentatorios contra la libertad religiosa. Fue promulgada el 2 de julio y entró en vigor el día 31. La Ley Calles prohibía la presencia de sacerdotes extranjeros en México, limitaba el ejercicio de los actos de culto y, entre otras disposiciones, prohibía la existencia de seminarios y conventos. Ante estas restricciones y tras frustrantes negociaciones por parte de los obispos mexicanos con las autoridades del gobierno, la Iglesia de México, en señal de protesta, decidió suspender los actos. Salieron del país 183 sacerdotes extranjeros y fueron cerrados 73 conventos. Frente a esto, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa decidió asumir la responsabilidad de organizar la resistencia. En los primeros días de enero de 1927, después de brotes espontáneos de rebelión y de violentas represiones por parte del ejército, el pueblo se sublevó al grito de ¡Viva Cristo Rey! En la parte occidental de México, especialmente en Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Colima. Algunos sacerdotes se unieron a ellos, pero la mayor parte optó por una resistencia pacífica. La Ley Calles limitaba el número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes y establecía que los sacerdotes del país deberían registrarse con el presidente municipal y solo podrían ejercer quienes tuviesen licencia otorgada por el Congreso de la Unión o del estado correspondiente. Así, el criterio de filiación sacerdotal pasaría por el Estado y, dado los antecedentes de intento de fundar una iglesia separada de Roma en México, este punto de la ley no fue aceptado por la autoridad eclesial. El conflicto cristero costó a México 250,000 muertos, en un país de 18 millones de habitantes que venía de sufrir 10 años de revolución. En 1929, la cercanía de las elecciones presidenciales dio lugar a la coyuntura política que detuvo el conflicto. Durante los años de lucha, el Estado y la Iglesia habían mantenido negociaciones secretas. La Santa Sede encargó a Monseñor Ruiz y Flores las negociaciones y, por intermedio del embajador norteamericano Monroe, se establecieron una serie de convenios con Calles. La Ley Calles sería suspendida, pero no derogada. Se otorgaba amnistía a los rebeldes, se restituían las iglesias y la Iglesia podía realizar nuevamente los cultos. La realidad fue que, una vez entregadas las armas, los cristeros inermes y sus familias fueron sistemáticamente aniquilados por las fuerzas gubernamentales. Decenas de miles de gargantas que ya no podían gritar ¡Viva Cristo Rey! En el campo de batalla, lo hicieron de espaldas al paredón. El general Enrique Gorostieta y Velarde nació en Monterrey en 1890. Estudió la carrera de las armas en el heroico Colegio Militar de Chapultepec. Se unió al ejército en 1911 durante la Revolución Mexicana. Participó en la defensa de Veracruz y peleó contra Venustiano Carranza.
En 1926 se unió a la primera rebelión cristera y en julio de 1927 fue contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa con un salario mensual de 3,000 pesos oro como jefe absoluto del levantamiento cristero. Si bien Gorostieta no compartía con los cristeros su fervor religioso, sí era afín a su causa y se oponía a las ideas liberales de los presidentes Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Su estrategia militar consistió en organizar las dispersas guerrillas hasta conformar todo un ejército cristero, con el que combatió principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas, bajo el Plan Cristero de los Altos, promulgado por él mismo el 28 de octubre de 1928. El general Enrique Gorostieta y Velarde murió 19 días antes de la firma de los tratados de paz, a los que él se opuso mediante un documento que hizo llegar a los obispos de México a través de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Murió el 2 de junio de 1929 en la Hacienda del Valle, en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante una emboscada. Su muerte provocó rumores sobre supuestas traiciones que implicaban al embajador de Estados Unidos y a obispos mexicanos, a fin de que no representara un obstáculo durante las negociaciones de paz. El coronel Victoriano Ramírez, apodado el 14, acumuló fama y prestigio por su valor en las batallas y por diversas leyendas que sobre él se tejieron en la zona de los Altos de Jalisco. Estuvo al frente del escuadrón llamado los Dragones del 14, que formaban parte del regimiento San Julián del Ejército Cristero. Su apodo surgió tras una batalla que él solo libró, atrincherado contra 14 soldados federales que le persiguieron luego de fugarse de la cárcel de San Miguel el Alto. Se dice que luego de acabar con todos ellos, envió un recado al jefe federal de San Miguel, en el que le decía que lo había mandado a buscar con muy poca gente. Se dice también que entre los callistas cundía el temor cuando en los combates se escuchaba el grito de ¡Viva el 14! Victoriano Ramírez murió siendo víctima de intrigas de adeptos al gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y de envidias entre los cristeros. Fue fusilado por sus propios compañeros el 16 de marzo de 1929 en su pueblo natal, San Miguel el Alto, en Jalisco. José Sánchez del Río, el niño mártir de México, murió a los 14 años proclamando su fe y luego de trazar en tierra el signo de la cruz con su propia sangre. Momentos antes, los federales lo torturaron con crueldad. José nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, donde recibió el bautismo el 3 de abril y la confirmación en octubre de 1917. Fue el tercero de los 4 hijos de Macario Sánchez, propietario del rancho ganadero El Moral y de María del Río. Nació y creció en la casa número 136 de la calle Tepeyac. José era de pelo negro, piel blanca, fuerte, sano, buen estudiante y amable con todos. Lo que llama la atención de su vida es la conciencia que tenía de su pertenencia a Cristo y a su iglesia. Por seguridad, su papá trasladó a la familia a Guadalajara, donde José recibió la primera comunión a los 10 años y donde sus hermanos se enlistaron en la defensa de la libertad religiosa. José, que era muy joven, fue admitido años después como ayudante. El 6 de febrero de 1928, durante un enfrentamiento, como el caballo del jefe cristero cayó muerto, José le ofreció el suyo para salvaguardar la causa. Lo encarcelaron en Cotija, donde el 6 de febrero escribió una carta. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento, porque muero en la raya al lado de nuestro Señor.
no te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere, y verte antes de morir deseada. José Sánchez del Río. Al día siguiente lo trasladaron a Sahuayo. Lo pusieron a disposición del diputado Rafael Picasso, su padrino de bautismo, y lo encarcelaron en el bautisterio de la parroquia de Santiago Apóstol, convertida entonces en caballerizas del ejército. Picasso, conociendo a la familia, pidió rescate al padre de José para liberarlo, pero el dinero no se reunió a tiempo. Por la noche, los militares lo torturaron con crueldad, le desollaron los pies con un cuchillo y lo obligaron a caminar hacia el cementerio. Querían hacerlo apostatar de su fe, pero no lo lograron, pues José no dejó de gritar vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe durante todo su martirio. En el panteón lo hicieron cavar su tumba, lo apuñalaron y en la fosa le pegaron un balazo en la cabeza. Allí quedó muerto este valiente David, luego de enfrentarse a Goliat. Era el 10 de febrero de 1928. En 1954, su madre exhumó sus restos para trasladarlos a la cripta de la parroquia del Sagrado Corazón en Sahuayo. El 1 de mayo de 1996 se abrió su proceso de beatificación. El 22 de junio de 2004 se publicó el reconocimiento de su martirio. El 20 de noviembre de 2005, fiesta de Cristo Rey, fue beatificado en Guadalajara, Jalisco. El 21 de enero de 2016, el Papa Francisco firmó el decreto para que fuese canonizado en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 16 de octubre del mismo año. En 1927 mataron al padre Pro en la Ciudad de México. En el patio de la estación de la policía lo fusilaron, luego de tenerlo prisionero por 6 días, cuando la policía al mando de Roberto Cruz tenía facultades plenas. Allí murió Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita. 10 días antes de su martirio, el 13 de noviembre de 1927, en plena persecución religiosa desatada por el gobierno contra el pueblo de México, por su fe, 4 inconformes con la policía antirreligiosa decidieron matar al presidente Álvaro Obregón. Ellos eran Luis Segura Vilchis, José González, Juan Tirado Arias y Nahum Ruiz. Aquel día, Segura Vilchis aguardaba en un automóvil marca Essex con sus compañeros conspiradores al paso de Obregón, sobre quien dispararon y arrojaron bombas a su automóvil, pero fracasaron en el intento. En las investigaciones, la policía encontró que el Essex había pertenecido a Humberto Pro, hermano del padre. Este hallazgo les permitió aseverar que los 3 hermanos Pro, incluidos Roberto y Miguel Agustín, eran los responsables del atentado. Los capturaron el 17 de noviembre. Cuando Segura Vilchis se enteró de que se estaba inculpando a 3 inocentes, se entregó como único responsable, pero Obregón tenía ya en sus manos el instrumento para escarmentar a la iglesia, atemorizar al pueblo y vengarse de un sacerdote que había ejercido su ministerio en la clandestinidad. Si el padre Pro hubiese sido responsable del atentado, con gran promoción se le habría entablado un juicio público, pero como no se podía condenar a un inocente, se decidió fusilarlo sin previo juicio y adelantando la hora de la ejecución para evitar cualquier acción legal en su favor. Miguel Agustín Pro Juárez había nacido el 13 de enero de 1891 en Zacatecas. Ingresó a la Compañía de Jesús a los 19 años y tuvo que concretar sus estudios sacerdotales en Estados Unidos y en Europa, pues la persecución en México lo impedía.
fue ordenado sacerdote en Bélgica en 1925 y enviado a México por su frágil salud. Llegó en el peor momento de la persecución, con las iglesias cerradas y con prohibiciones de celebrar la misa, incluso en casas particulares. El padre Pro tuvo que disfrazarse para poder ejercer el ministerio sacerdotal. El 23 de noviembre de 1927 lo fusilaron con los brazos abiertos en cruz. Antes había rezado de rodillas, ofreciendo su vida por México. Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988 y pronto será canonizado. El beato Anacleto González Flores nació en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de julio de 1888. Con ayuda de un sacerdote cercano a su familia, cursó el bachillerato en el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Allí también estudió religión, historia, latín, griego, filosofía, matemáticas, francés, sociología y astronomía. En San Juan de los Lagos fundó la Falange de la Patria, una organización cívica a la que un centenar de estudiantes se afiliaron con el objetivo de fortalecer a México con un ejército civil a fin de evitar la tiranía del gobierno persecutor de la fe. Luego de 4 años en San Juan de los Lagos, cambió su residencia a Guadalajara para estudiar leyes. Allí ingresó a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en el año de 1916. Bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, como presidente de la República, la persecución religiosa fue abierta, cruel y sangrienta, ante lo que muchos sectores mostraron oposición y rebeldía, formando grupos armados como los cristeros. Como Anacleto González Flores era considerado el líder seglar del movimiento católico en Jalisco, el 1 de abril de 1927, los federales entraron con violencia a la casa de la familia Vargas, donde se encontraba escondido, para arrestarlo, y después de torturarlo, lo mataron. El 20 de noviembre de 2005 fue beatificado por el cardenal José Saraiva Martín, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos bajo el pontificado de Benedicto XVI. San Cristóbal Magallanes nació el 30 de julio de 1869 en el municipio de Totatiche, en Jalisco. Ingresó al seminario de Guadalajara el 11 de octubre de 1888. Fue ordenado el 17 de septiembre de 1899. Prestó sus servicios en la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo en Guadalajara y fue párroco de su pueblo natal. Entre diversas obras, San Cristóbal legó a la comarca la introducción de la agricultura de riego, gracias a la construcción de la presa La Candelaria. Fraccionó algunos predios de Totatiche para distribuirlos entre las familias insolventes. Predicó entre los indios huicholes en varias misiones populares. Fundó un hospicio para huérfanos, un asilo para ancianos. Dotó de capillas los ranchos de su jurisdicción y fundó el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe. En plena persecución religiosa, el 21 de mayo de 1927, un grupo de militares lo capturó y 2 días después, sin ningún juicio, fue fusilado en el patio de la presidencia municipal. Así murió mártir en Colotlán, Jalisco, el 25 de mayo de 1927. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo de 2000 por Juan Pablo II. La Guerra Cristera, que inició en 1926, concluyó en 1929 con los acuerdos entre el episcopado mexicano y el gobierno federal, promovidos en parte por el embajador de Estados Unidos en México. Los cristeros depusieron las armas. Las iglesias volvieron a abrirse y se reanudó el culto. Pero luego vino una recaída anticlerical que se tradujo en otra persecución a la iglesia y al pueblo católico entre 1932 y 1935.
La presidencia de Plutarco Elías Calles había concluido en febrero de 1928. Lo sucedió en el cargo Álvaro Obregón, que ya había sido presidente del 20 al 24, y que desde entonces había manifestado un trato hostil hacia la Iglesia y el pueblo creyente. Apenas unos días después de su toma de posesión, el 17 de julio de 1928 murió asesinado por José de León Toral. Al general Álvaro Obregón lo sucedió como presidente de la República Emilio Portes Gil, a quien correspondió concluir los arreglos de paz con la Iglesia, consistentes en que a pesar de que las leyes anticlericales impuestas por Calles permanecerían vigentes, no serían aplicadas. Luego de Portes Gil, fue presidente Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Abelardo Rodríguez asumió la presidencia del 32 al 34. Estableció que la educación sería socialista y volvió a aplicar la ley Calles, en abierta violación de los acuerdos de paz logrados por Emilio Portes Gil. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940, tiempo en el que logró romper el llamado maximato, conocido como el periodo de influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno del país, pero al inicio de su mandato también se lanzó contra el pueblo católico por medio de su secretario de Agricultura, Tomás Garrido Canaval, un furibundo anticlerical que provocó un levantamiento pacífico del pueblo mexicano para exigir la supresión total de la ley Calles y el cese de las hostilidades hacia la fe. Tomás Garrido Canaval nació en Chiapas el 20 de septiembre de 1890 y murió a la edad de 53 años el 8 de abril de 1943. Creció en Tabasco, estudió en Veracruz y cursó Derecho en Campeche, aunque el título que ostentaba en realidad lo compró. En 1913 se unió al Ejército Constitucionalista. En 1919 fue gobernador interino de Tabasco y en 1923 llegó a ser gobernador con el apoyo de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Allí comenzó una campaña anticlerical que se derivó en persecución religiosa, cerró todas las iglesias de Tabasco, prohibió las cruces en los cementerios, mandó asesinar sacerdotes y obligaba a los niños de las escuelas a presenciar la destrucción de imágenes sagradas y el incendio de iglesias. Estas y otras acciones, como autonombrarse enemigo personal de Dios y de la Iglesia, le ganaron ser considerado uno de los enemigos más hostiles de la fe y del pueblo católico de México. Garrido Canaval formó varios grupos de choque y asalto para aplastar a campesinos y grupos disidentes, pero el más furibundo fue el llamado Los Camisas Rojas, una organización política socialista y anticlerical cuya misión principal consistía en incendiar iglesias y balacear a los católicos que manifestaban su fe. En diciembre de 1934, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró secretario de Agricultura, con la encomienda de perseguir a la iglesia como lo hizo en Tabasco, pero tuvo que destituirlo a exigencia del pueblo, indignado por el ataque a la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, donde murió mártir a manos de los Camisas Rojas, María de la Luz Camacho, una señorita catequista de la Tercera Orden Franciscana. No obstante, 2 años después, en 1936, fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Diputados a instancias de Cárdenas. Murió en un hospital de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, a causa de tumores de cáncer en los huesos. Tuvo 3 hijos, a quienes puso por nombres Soy la Libertad, Lenin y Lucifer. Sus seguidores intentaron esparcir sus cenizas sobre el estado de Tabasco, como él mismo había indicado, pero el presidente Ávila Camacho lo impidió. El domingo 30 de diciembre de 1934 murió María de la Luz Camacho en el atrio de la parroquia de San Juan Bautista en la villa de Coyoacán de la Ciudad de México. Murió mártir al defender la iglesia y la fe, balaceada por sus verdugos. Murió con los brazos abiertos en cruz,
al tiempo que gritaba ¡Viva Cristo Rey! María de la Luz Sirenia nació el 17 de mayo de 1907. Fue hija de Manuel Camacho y de María Teresa González. Su mamá murió cuando ella tenía 6 meses de edad. En 1921 la familia Camacho se trasladó a Coyoacán, donde ella vivió los últimos 13 años de su vida, hasta que salió de su casa para defender la iglesia que pretendían incendiar los Camisas Rojas, el grupo de choque formado por Tomás Garrido Canaval y comandado por Carlos Madrazo. Lucha Camacho fue catequista, integrante de la Tercera Orden Franciscana y de la Acción Católica Femenina de México. El día de su martirio, al enterarse del inminente atentado contra la iglesia, se puso su mejor vestido, el de seda color verde y blanco. Salió de su casa y se instaló en el atrio en espera del momento heroico, hasta que vio a los Camisas Rojas acercarse a la iglesia con tambos de gasolina. Ella se paró frente a la puerta, abrió sus brazos en cruz y comenzó a gritar con fuerza: ¡Viva la iglesia! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Hasta que las balas ahogaron su voz. Mientras agonizaba, recibió el último sacramento. Su sepelio fue el primer día del año 1935. Una multitud acompañó su cortejo fúnebre hasta el Panteón de Xoco y luego siguió hasta el Zócalo, llenando toda la avenida Reforma para exigir justicia. El presidente Lázaro Cárdenas pidió la renuncia de Garrido Canaval y pactó la paz. La sangre de mártir que derramó María de la Luz logró el cese de la persecución religiosa en México, al tiempo que teñía su mejor vestido, el de seda, con el color de la bandera mexicana. Ahora sus restos reposan en una urna en el interior de la iglesia que defendió, en Coyoacán, en espera de su beatificación. Mateo Elías Nieves Castillo nació en Yuriria, Guanajuato, el 21 de septiembre de 1882, hijo de modestos agricultores. En 1904, no obstante su escasa preparación y su edad adulta, logró ser admitido en el Seminario Agustiniano de Yuriria, donde profesó en 1911 con el nombre de Elías del Socorro, y recibió la ordenación sacerdotal en 1916 para luego ejercer su ministerio en diversas localidades del Bajío, hasta que en 1921 fue nombrado vicario parroquial de la Cañada de Caracheo, Guanajuato. Al estallar el levantamiento cristero durante la persecución religiosa en México, él, al margen del movimiento armado, el padre Nieves, se negó a acatar la orden del gobierno de pasar a vivir en las ciudades y se estableció en la cueva de un cerro cercano para asegurar a sus fieles la asistencia religiosa. Esta clandestinidad forzada de 14 meses finalizó con su arresto junto con un par de rancheros que se ofrecieron a acompañarlo. La mañana del 10 de marzo de 1928, militares y prisioneros se pusieron en camino en dirección al pequeño centro urbano de Cortázar. En el trayecto, el capitán dio la orden de fusilar a los 2 acompañantes del padre, testigos incómodos quienes murieron victoriando a Cristo Rey. Ya próximos al poblado, el capitán ordenó pasar por las armas al padre Nieves, quien luego de bendecir al pelotón recitó el credo y murió al grito de ¡Viva Cristo Rey! Fray Elías del Socorro Nieves fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 12 de octubre de 1997.
Miguel Zavala López nació en Rancho Nuevo de Santa Clara, Puro Antiro, Michoacán, hijo de padres campesinos. En su adolescencia ingresó primero al seminario de Morelia y luego al de Yuriria, para vestir el hábito agustino en 1888 y profesar un año después. Fue ordenado sacerdote en 1894. Después de varios meses de práctica en la capellanía de El Sabino, un pueblo cercano a San Nicolás de Agustinos, Guanajuato, fue enviado a la ciudad de Querétaro. En 1904 regresó a Morelia como definidor provincial y secretario, 2 puestos para los que fue reelegido ininterrumpidamente hasta 1924, cuando fue nombrado maestro de novicios. Desde 1908 hasta sus últimos días, se dedicó a las actividades parroquiales en Moroleón y Yuriria, Guanajuato, Ciudad de México, Salvatierra, Guanajuato y nuevamente Yuriria, donde murió el 4 de abril de 1947. Se distinguió por la práctica de las virtudes monásticas, por su intenso compromiso apostólico y por la santidad de la vida. Para él, el decoro de la casa del Señor era una de sus mayores preocupaciones, además de su peculiar forma de apostolado cercano a todas las personas y restaurando y edificando iglesias. La gente lo llamaba Padre Zabalita, en un diminutivo que hacía referencia a su pequeña estatura y a su constitución delgada. El 3 de febrero de 1996 comenzó la investigación diocesana para su proceso de beatificación, fase que concluyó en Morelia el 18 de agosto de 1997. El Papa Francisco firma el decreto de reconocimiento de sus virtudes heroicas el 21 de diciembre de 2018. Se espera la aprobación de algún milagro para su próxima beatificación.